Bueno, hola. Buenas tardes a los que se van agregando. Estamos esperando la conexión de Cristian. Aquí va. Cristian se está conectando. Ahí está. Te escucho, Cristian. No te veo. Hola, hola, hola. No te ¿Escuchas? veo. Sí, pero no te veo. Hay Ah, mucha gente que te está saludando, pero no te puedo ver. A ver si tenés activada la cámara. sí, sí, tengo actividad. ¿Sabes qué? Esto me pasó ya el otro día. Sí. Eh, Voy a reiniciar, ¿sí? Bueno, te esperamos mientras tanto. ¿M? Les cuento a los chicos mientras que Cristian se reinicia, que Cristian es montañés sobre todas las cosas, pero también es profesor en geografía, biología, antropólogo, con una especialización en tributos de altura. Lo estamos esperando a él. Yo estoy leyendo, esperar que se conecte. Con Cristian ya hemos escuchado hablar del Laulagiri, eh, hablar de su experiencia de montaña, y ahora vamos a tomar un tema que es el legado de los incas. Discúlpeme, estoy mirando la pantalla atenta para esperar que él me mande su solicitud de conexión. El cronista cumplió este año 85 años. Y bueno, teníamos muchos eventos, pero bueno, pasaron para cuando nos podamos juntar. Cristian, ¿dónde estás? Ahí estás, Cristian. A ver, ahí está Cristian conectándose. Muy bien. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿Bien? muy bien, excelente. Tomé esta parte para presentarte tu expertise, que nos llevaría toda una hora si tuviera que detallarla. Y te agradecemos muchísimo, el cloninista, que estés con nosotros nuevamente. Es tu cuarta vez y siempre ha sido muy exitosa. Esta vez vamos a hablar del Capañán. Entonces yo te voy a pedir, te voy a solicitar que nos presentes a los incas. ¿Quiénes son? ¿De dónde viene esa civilización? Si Tiahuanaco tiene algo que ver. Y te hago dos preguntas en una. Y la segunda pregunta es: ¿qué estrategia usaron para mantener el imperio unido? ¿Sí? Ellos tenían los quipu y tenían los chasqui y tenían un montón de cosas. Entonces, presentaron los incas, por favor. Bueno, en primer lugar saludarte, saludar a través tuyo al presidente del club, ¿no? A Javier Robelo. Agradecerles, este es mi cuarta vez y seguramente vendrán más. Ustedes me Sí. hicieron socio honorario, así que estoy cumpliendo también con, con mi cuota. Bueno, así que y agradecerle, bueno, a todos, a todo el público que está ahí escuchando, viendo, ¿no? Bueno, en realidad son preguntas que uno podría estar días enteros, hacer simposios y congresos solo con cualquiera de esas preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de resumirlo en pocas palabras, cosa de tener un panorama general, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los incas, estamos hablando de uno de los tantos grupos que existían en los Andes, con un bastante avanzado grado
de tecnología, de civilitud, digamos, ¿no? En el sentido eh, de que eran estados o muy próximos a ser estados, ¿no? En el sentido de que cobraban tributos, que tenían una territorialidad, que tenían una organización estratificada, que tenían varias clases sociales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, toda una serie de elementos que hacen que un grupo étnico, un grupo social, deje de ser una, una banda, una tribu, en los términos y conceptos europeos y que ya prácticamente no se usan, ¿no? Pero son los más populares y por eso los nombro acá, hasta llegar a conformar un Estado, ¿no? Digo de que era uno más porque a veces se mal piensa de que los incas fueron los grandes civilizadores y lo que hicieron absolutamente todo en los Andes, y no es así. Por eso digo, era un grupo más, que a través en principio de la guerra, ¿no es cierto?, fueron anexando partes al territorio. Al menos hay una guerra fundacional que es contra los chancas, que eran superiores claramente a los incas, y ellos logran vencerlos, siendo menos, teniendo menos recursos y posiblemente menos posibilidades. Sin embargo, por una cuestión de valentía y de suerte y de lo que fuese, los incas le ganan a los chancas. Y a partir de ahí se consolidan, ¿no es cierto?, como un grupo de poder, como un grupo muy importante dentro de los Andes. Y es así de que empiezan con toda una política expansionista, ¿no es cierto?, tratando de anexar nuevos lugares, de tener más gente a su disposición, y tuvieron una política bastante inteligente, y, y nosotros hoy, digamos, no podemos hacer un juicio de valor, ¿no? Si esto está bien, si esto está mal, o sea, es un momento de la historia que pasó con los personajes que vivieron, que pasaron, y bueno, eh, ¿cómo hicieron los incas, digamos? Voy a ir y volver con tu pregunta, ¿no? Porque Bueno, acá también va un poco de la estrategia, ¿no? ¿Cómo hicieron los incas para tener tanta expansión? En toda América no hay ninguna cultura que se haya expandido tanto como ellos, ¿no es cierto? Estamos hablando vos mostrabas un mapa recién, desde el sur de Colombia, ahí vemos, desde el sur de Colombia, todo lo que es Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. En Argentina hasta el norte de Mendoza, hasta Puente del Inca justamente, ahí cerca de Uspallata, y después en Chile, en el sur, al sur de Santiago de Chile, ¿no? Estamos hablando siempre de ocupación efectiva, es decir, donde se asentaron. Cae maduro de que ellos fueron mucho más allá, explorando, tratando de conocer las nuevas tierras y todo eso, pero bueno, al no haber, digamos, asentamientos que ajá, puedan testificar y decir, bueno, acá estuvieron realmente asentados, bueno, no podemos decir, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, elementos arqueológicos de los incas en Córdoba, en Santiago del Estero, mm, posiblemente en San Luis también. Entonces, eh, un poco más al sur también de Mendoza también hay, y cada vez hay más evidencia, digamos, de objetos, ¿no? De cerámicas, cosas que fueron trasladadas, pero que en definitiva están marcando posiblemente esas etapas de exploración, de intercambio. Y acá viene, digamos, una de las formas, digamos, estratégicas que tenían los incas para anexar a los otros grupos étnicos, ¿no? En primer lugar, siempre iban por la vía estratégica, por la vía diplomática, ¿eh? Ofreciendo, ¿no es cierto?, anexarse a ese gran proyecto que se denominó el Tahuantinsuyo, ¿no? Tawa 4, Suyus, región, o sea, eh, exactamente, el estado, digamos, de las cuatro partes o las cuatro partes de ese estado, ¿no? Eran cuatro grandes unidades geopolíticas y con un centro, una capital en el Cusco. Entonces, ahí es donde el centro neurálgico, y la expansión se fue dando orgánicamente, a poco, por distintos lugares, y
Y en definitiva, digamos, lo inca, tal como lo vemos nosotros los arqueólogos, se va a definir en cada lugar de acuerdo con el grupo que le tocó negociar, ¿no es cierto? Porque fueron todas negociaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay grupos que inmediatamente se sometieron porque se sabían en inferioridad de condiciones, y hay otros grupos que no permitieron, no se dejaron someter. Entonces el Inca le caía con todo el rigor, con toda la fuerza, sus ejércitos, porque ellos tenían ejércitos profesionales. Entonces, normalmente se habla de estos incas como a veces prácticamente los, como una materialización de la utopía de Tomás Moro, ¿no? Y hay muchos autores que en la década del 60, 70 escribieron, por ejemplo, Bodin, el imperio socialista de los incas, y era toda una maravilla y todo lo que había, que lo era. Y también están los otros, ¿no es cierto?, en la otra vereda, que hablan de los incas como unos perversos, expansionistas, criminales, y todos los calificativos que uno quiera usar. Y también es cierto. O sea, entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta de que simplemente eran seres humanos. Y un ser humano con poder es un bicho medio jodido, ¿no? Entonces, ahora, cuando las cosas iban bien, es decir, cuando aceptaban anexarse al Tahuantinsuyo, cuando se sometían en definitiva, perdían parte de su libertad en el sentido de que, bueno, ya no tenían la libertad total que tenían antes, ahora tenían a alguien más arriba desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, pero los incas en ese sentido era como que lo dejaban tener sus religiones, sus actividades, todo, nada más que tenían que reconocer y tributarle al Inca, ¿no es cierto? Entonces nosotros dentro de este esquema del Inca bueno y el Inca malo, tenemos que entender de que los dos existieron y toda una gama intermedia, toda una gama intermedia. Entonces hay algunos grupos étnicos que aceptaron, pero con condiciones, ¿no es cierto? Entonces el Inca tenía que negociar con ellos, Claro. y así, digamos, fue todo un proceso de ir y venir, o posiblemente grupos que hayan aceptado en primera instancia y después se sublevaron porque no les gustó el asunto y lucharon contra los incas. Es decir, nosotros en la arqueología estamos viendo absolutamente todos estos escenarios, ¿no es cierto? Desde la plena aceptación hasta la plena confrontación, ¿no? Entonces, es ahí donde se van a ir definiendo lo que hoy conocemos y vemos como sitios arqueológicos, ¿no? Desde situaciones extremadamente cruentas que ocasionó el Inca, como por ejemplo los amarillos en la quebrada de Humahuaca, donde en ese Pucará, por ejemplo, hay todo un evento de incendio, se incendiaron el poblado, la parte principal, hay una profanación de las tumbas donde estaban las momias de los ancestros, eh, hay, digamos, toda una violencia física y una violencia simbólica muy importante, Claro. ¿no? También se puede ver en Turi, en Chile y en muchos otros lugares estos eventos de violencia física o violencia simbólica, porque profanarte las tumbas y hacer ese tipo de cosas es Es más que una fuerte. cuestión directa, una cuestión indirecta y que va a la médula del ser humano, ¿no? O sea, hacia sus creencias, a sus ancestros, hacia su pasado. Entonces, por eso es que digo de que eh, existen ambas cosas, ¿no? Que tuvieron cosas maravillosas, por supuesto las tuvieron, ¿no? Por ejemplo, estos grupos que aceptaban estar bajo la bandera del Tahuantinsuyo, por ejemplo, si tenían una sequía, si tenían una plaga, si tenían cualquier tipo de problemas, el Estado los solventaba, el Estado les llevaba, el Estado les proveía, digamos, de herramientas, de semillas, de abonos, de tecnología, ¿no es cierto? De tecnología, de información, es decir, con el Tahuantinsuyo se dio lo que podríamos llamar, al menos en América, la primera globalización, ¿no? Es decir, de pronto, gracias a todo este sistema vial, que es lo que vamos a hablar enseguida, gracias a todo este sistema vial es que fue posible una comunicación, y gracias a esto que también estás mostrando vos, que es
un dispositivo, un elemento hecho con nudos y cuerdas que se llaman quipus, ¿no? Y a través de ahí tenían toda una contabilidad. Incluso los últimos estudios hablan de que hasta no era solamente una cuestión contable, sino que hasta narrativas podían extraer de ahí, ¿no? Sobre los linajes, sobre las personas, sobre los grupos. Es decir, era un elemento también mnemotécnico, ¿no? En el cual a través de toda una serie de colores, nudos, tipos de colores, etcétera, etcétera, dispuestos sobre un cordel, podían sacar información. Y esa no era una información que la leían, una información codificada que solo había unos especialistas que lo podían leer, que eran los Kamayok de los quipus, ¿no? O los quipu Kamayok, ¿no? Es decir, los que entendían, los que sabían Una sobre la pregunta. lectura de los quipus. Esos quipus y los chasquis corriendo como bala por ahí, esos aseguraban que el Inca tuviera información fresca constantemente de lo que pasaba en su largo imperio. Por supuesto. Eh, Hay que tener en cuenta de que estos chasquis corrían, o sea, en primer lugar eran personas específicamente entrenadas y alimentadas especialmente para ese tipo de actividad, ¿no? Es decir, no solo lo entrenaban físicamente y le daban el alimento para que sean como plumas, ¿no es cierto? Así personas Ajá, livianas, que corrían, tenían mucha resistencia, sino también había todo un entrenamiento a nivel mental, ¿no es cierto? Porque tenían que memorizar a veces algunos mensajes que podrían ser largos o complicados, más allá de que podían llevar un quipu, y además incluso las crónicas hablan de que el Inca comía pescado fresco que se hacía traer de el actual Lima, ¿no es cierto? Es decir, de la costa a la sierra, que son bastantes kilómetros, pero bastantes comía metros pescado fresco también, y bastantes bastante metros. metro de desnivel, ¿no? Entonces, como vamos a ver más adelante, ya lo voy a explicar cómo es el sistema, pero estos corrían a toda velocidad y no era un solo chasqui que se corría 100 kilómetros, sino que corría a toda velocidad, 5 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 8 kilómetros, a lo sumo, ¿no es cierto? Entonces ahí inmediatamente era una posta y se encontraba con otro y después con otro y con otro y con otro y así. Entonces de esa manera, día y noche, los chasquis iban y volvían y traían y llevaban información, ¿no? Eso le permitió, hay que situarse en la época, ¿no? Lo que significaba eso, en poco tiempo disponer de una tremenda y valiosa herramienta que es la información, ¿no? Está pasando tal cosa aquí a, no sé, 100 kilómetros, 200 kilómetros, 1000 kilómetros, y ya está sabiendo, ¿no? En el transcurso del día o de pocos días, qué Claro. es lo que está pasando, y ya podés mandar un ejército, o ya podés mandar a solucionar esos problemas, ¿no? Si Claro. nosotros comparamos con algo moderno, podríamos decir, los caminos, yo me atrevería a decir que no solamente los comparamos con nuestros caminos, con nuestros medios de transporte, ¿no es cierto? Llámese avión, trenes, autos, colectivos, sino también con los medios de comunicación, ¿no? Era el Internet de esa época. Ah, claro, claro. Entonces, ¿por qué? Porque era un teléfono, ¿no? Que tenía cierto delay, pero estaba yendo y viniendo, llegaban esos mensajes inmediatamente, ¿no? Y después, bueno, ahí digamos, estarían más o menos respondidas en términos generales tus dos preguntas iniciales. Después me habías comentado que si tenían algo que ver con Tiahuanaco. Sí, Bueno, ese es todo un tema y es bien interesante, y cada vez hay nuevas hipótesis al respecto, ¿no? Resulta que Tiahuanaco tiene más o menos una duración de unos eh, 500 años, 600 años, ¿no? Estamos hablando entre el año 500 al año 1000, 1100 ¿no? aproximadamente, y los incas surgen 250 años después como grupo, ¿no es cierto? Sin embargo, los incas toman mucho de Tiahuanaco, ¿no? De hecho, hay algunos investigadores que dicen de que Pachacuti fue a Tiahuanaco, al lago Titicaca, y vio, digamos, la técnica constructiva, y a partir de ahí es de que copian la técnica constructiva los incas a Tiahuanaco.
Pero no solamente eso, sino también hay otros autores que afirman de que, por ejemplo, le copian el mito de origen. Uno de los mitos de origen de los incas está radicado en el lago Titicaca, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que hablan de que los incas se montan sobre las espaldas de un Tiwanaku ausente, ¿no? De ese gran vacío que generó una sociedad tan próspera, tan importante desde el punto de vista cultural, en lo que hacía a la unión de todo el ámbito andino, como fue Tiahuanaco. De pronto, bueno, se diluyó, desapareció por H o por B, hay muchas hipótesis, pero en definitiva dejó de funcionar como tal y quedó como un vacío, ¿no? Eh, y bueno, y los incas se erigieron en los nuevos Tiahuanaco, ¿no? Ocuparon un espacio que había quedado vacante prácticamente más de 2 siglos. Entonces se montan sobre ciertas estructuras, conocidas incluso por que eran los que le dieron la grandeza a Tiahuanaco, y la replican de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, la plaza hundida, la Calasasaya esta de Tiahuanaco, que es una plaza escalonada hacia abajo. Los incas toman esa misma idea, pero la proyectan hacia arriba, y es lo que se llaman o se conocen como ushnus, o plataformas ceremoniales. Entonces, así como eso, con ciertas sutilezas y a veces no tan sutilezas, los incas toman muchos elementos de Tiahuanaco, ¿no? Entonces, la cerámica también, hay otros autores que hablan de que la cerámica inca también copia algunos rasgos, algunos elementos de Tiahuanaco, ¿no? Así que bueno, sí, hay cierta vinculación y cada vez se descubre que hay bastante más. Sí, sobre todo que Tiahuanaco está por descubrir todavía, hay mucho para descubrir. Sí, claro, sí, sí, ¿Sí? totalmente. Bueno, ¿querés que empecemos con el Capañán? Bueno, Me muy bien. gustaría, me gustaría que nos comentaras esos 6 países que se unieron para la UNESCO, que me parece tan importante. Bueno, en el año 2001, Perú lanza la iniciativa de postular el Camino del Inca como patrimonio mundial. Y lanza la propuesta a los 6 países andinos, a los 5 países restantes, digamos, fuera de Perú, que es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, ¿no? Chile y Argentina, o sea, los 6 países. No pasó un año que ya todos los cancilleres se pusieron de acuerdo, se firmó el acuerdo de que se iba a trabajar en forma conjunta con este proyecto. Esto pasó en el año 2002. eh, y después, en el año 2003, principio de 2003, ya con todas las actas firmadas y con todos los acuerdos realizados, se empezó a trabajar efectivamente. Y una de las primeras reuniones se hizo acá cerca, en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, en el pueblo de Tilcara, y se hizo una primera reunión, al menos a nivel de Argentina, donde participaron también de otros países, y a partir de ahí se hicieron una gran cantidad de reuniones nacionales, internacionales, interprovinciales. eh, Estamos hablando del año 2002, 2003. Y todo esto, digamos, desembocó para que finalmente sea declarado en 2014, es decir, pasaron más de 11 años, cambiamos presidentes, gobernadores, intendentes, pero el proyecto felizmente siguió porque siempre estuvo apoyado en los equipos técnicos y en un criterio, digamos, a seguir, ¿no? Este proyecto es sumamente interesante porque por primera vez en los 40 años que hasta entonces llevaba UNESCO de existencia, recordemos que UNESCO surge a principios de los 70, 72, 73, por ahí, no recuerdo bien, y en los 40, 41 años que tenía UNESCO en el 2014, jamás 6 países se habían presentado con un proyecto en común, ¿no? Porque este es un proyecto, son muchos países, muchas provincias, pero es un proyecto. Entonces, eso de por sí ya es un hecho sin precedentes en la historia de las patrimonializaciones, ¿no? Ni siquiera se presentaron 2 o 3 países en forma conjunta inicialmente para UNESCO antes de esta fecha para trabajar, según lo entiendo, ¿no? Entonces, Y el países trabajo...
que podrían Sí, llegar a tener conflictos también en ese momento, ¿no? por supuesto. Sí, de hecho, de hecho hubieron conflictos, por ejemplo, entre Perú y Ecuador, que llegaron a tener una guerra casi, ¿no es cierto? Entre Bolivia y Perú también, conflictos diplomáticos. Es decir, pese a todos los conflictos, Ujú. de todas maneras, Capagnian siempre, siempre siguió una línea que no se alteró, digamos, ¿no? Eh, y eso es gracias, reitero, a todo a un fuerte equipo técnico que se fue manteniendo en el tiempo. Yo tuve la suerte de estar desde el día cero en Capagnian, y así como yo, hay otras personas que también tuvieron esa suerte, digamos, de poder permanecer más allá de los cambios políticos. Eh, Nos tuvimos que poner de acuerdo en un montón de cosas, ¿no? Para empezar a relevar y empezar a hablar un mismo idioma. Pese a que hablamos un mismo idioma, ¿no es cierto? Lo que nosotros le llamamos tapia, el otro le llama pirca, y el otro le llama pared, y el otro le llama muro, no sé, por ejemplo, para poner un caso. Entonces, tuvimos que elaborar un glosario, tuvimos que ponernos de acuerdo, decir, bueno, cuando decimos esto también queremos decir esto, 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 es decir, hasta las propias herramientas, ¿no es cierto? Uno le dice carretilla acá en Argentina y en Perú le dicen los buggy, ¿no? La cinta métrica y ellos y en el resto de los países le pueden decir wincha, ¿no? Y así, digamos, ponernos de acuerdo con un montón de cosas porque nos teníamos que también ir intercambiando información y teníamos que elaborar una base sobre o sea, qué vamos a relevar, cómo lo vamos a relevar. Por ejemplo, vamos a tomar los puntos con el GPS, con el posicionador geográfico satelital. Bueno, pero ¿en qué coordenadas? ¿Con qué datum? ¿No? Si es en coordenadas decimales, si es en UTM, si es, o sea, en la cartografía. ¿Qué signos vamos a usar? Entonces hubieron reuniones específicamente para la cartografía y para que digamos, bueno, el río va con este color, con este carácter, con estas líneas. Cuando queremos señalar un sitio no le vamos a poner ni la ollita, ni un círculo, ni lo que fuese. O sea, fue, digamos, todo un trabajo de ingeniería técnica científica que nos permitió a los 6 países hablar un mismo idioma, ¿no? Y a partir de ahí hacer todos los relevamientos en cada una de las provincias, cada uno de los países, y de ahí ir manteniendo reuniones tanto a niveles provinciales, como en nuestro caso, como a nivel internacional, ¿no? Entonces eso fue todo un proceso, como digo, de más de 10 años, hasta que finalmente el 21 de junio del 2014 fue nombrado en Doha, en Qatar, Patrimonio de la Humanidad, ¿no? ¿Qué Cristian, significa que sea? Sí, dale, dale. no, ojalá fuera un camino que va de Puente del Inca hasta Colombia, pero son una red de caminos que se usaban para lo que era necesario. ¿Qué entró dentro de ese proyecto y qué se dejó afuera? Porque no están marcados los caminos, los tuvieron que encontrar, buscar. ¿Cómo Bueno, seleccionaron lo que entraba en el proyecto? en primer lugar, aclaremos el primer punto, ¿no es cierto? Sí, tenés toda la razón, o sea, no es un camino, no es una sola línea, pese a que Capagñán significa eso, camino principal. Capac, principal, ñan, camino, camino principal. Sin embargo, no es solamente esa red troncal que se tuvo en cuenta, sino toda la red que anastomosa, ¿no? Que cruza el camino de la costa, por ejemplo, del Pacífico, con el camino de la sierra, acá, y además hay otros caminos que dentro de lo que es el ámbito andino y dentro de lo que es la cordillera, la puna, es decir, tenemos toda una red de caminos. Que en total llegaron a tener, se calcula, 40.000 kilómetros, ¿no? Cuando hablamos de 40.000 kilómetros estamos hablando de la circunferencia terrestre, ¿no? O sea, son muchos kilómetros. Ahora, y antes de pasar a la respuesta en sí, eh, hay que tener en cuenta de que todos estos caminos, gran parte de estos caminos ya preexistían. ¿Por qué? Porque yo empecé la charla diciendo de que los incas eran uno de los tantos grupos que había florecido en todas estas regiones andinas, y estos grupos que habían florecido ya tenían, por supuesto, sus sistemas viales, tenían
sus edificios, sus poblados sumamente desarrollados, ¿no? Entonces, los incas se montaron sobre lo que preexistía y le dieron quizás otra dinámica, ¿eh? O sea, seguramente le dieron otra dinámica, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, es que ellos integran todos esos caminitos que estaban sueltos, que iban del A a B. Bueno, ellos hicieron que no solamente vaya de A a B, sino a C, a D, a H, y que se integre a su vez con otros sectores y que hayan nuevos tramos donde iban a buscar cuestiones productivas, hay caminos mineros, caminos ceremoniales, etcétera, ¿no? Es decir, hicieron de los caminos una herramienta sumamente útil, ¿no? Ahora bien, cuando se trabajó en UNESCO, digamos, para la selección de los caminos, ¿qué es lo que se eligió? Bueno, en primer lugar, nosotros acá estamos hablando de administrar caminos, de administrar sitios. Y para eso hay que, en primer término, ser realista. O sea, ¿qué es lo que podemos administrar? ¿No es cierto? Para que un proyecto de tremenda magnitud salga, no podemos estar declarando 40.000 kilómetros de camino. Solamente se declararon 600, casi 700 kilómetros de camino, nada más. Acá en Argentina tenemos 119 kilómetros de caminos, ¿no? En Chile 113 y así. En Perú hay 250 kilómetros de camino, en Ecuador 109, en Colombia 17 y así, digamos, en Bolivia 86. Entonces, son pequeños segmentos, pequeños segmentos. Ahora, vamos a reforzar esa pregunta. ¿Y cuál es el criterio para seleccionar esos segmentos? Bueno, el criterio tiene que ver un poco con la conservación y un poco con la complementariedad, ¿no? Es decir, los caminos obviamente nos están llevando de un lugar a otro. Entonces, a través de estos caminos, porque no es solamente se declaran caminos, se declaran también los asentamientos de enlace que se llama, o los sitios que están en medio del camino, que forma parte de toda esa infraestructura que es la infraestructura vial. Entonces, todos estos sitios también forman, hay provincias que, por ejemplo, no tienen segmentos de camino, pero sí tienen sitios arqueológicos, ¿no? Como Catamarca, que tiene muy pocos, pese a que Catamarca creo que es una de las provincias que más sitios arqueológicos y más hermosos los tiene de todo el país. Sin embargo, se quedó con uno solo, que es Pucará de la Conquija, y un pequeño segmentito de camino y nada más, ¿no? Ahí en la foto que estamos viendo, por ejemplo, se ve, ahí está Catamarca. Catamarca. En la foto, ahí está Catamarca, sí. A Conquija, sí. Y la anterior se mostraba Jujuy. Entonces, fíjense de que ahí qué es lo que se está primando. Por ejemplo, en Jujuy, el camino esto de las escaleras, ¿no es cierto? El camino de las escaleras en Jujuy, lo que está marcando es todo un camino, primero, uno de los mejores caminos que tenemos en Argentina, como ustedes ven en la foto, totalmente empedrados, con escalinatas, un hermoso camino. ¿Y qué es lo que hace ese camino? Va hacia la selva, es decir, es nada menos que el contacto entre la cordillera, entre el altiplano y la selva. ¿Y por qué era importante? Porque la selva siempre fue conflictiva por los grupos que habitaban ahí, ¿no? Por los guaraníes y otros grupos más, siempre fue un lugar conflictivo. Entonces, pero también un lugar con muchos recursos, ¿no? Así como el mar, la selva, son lugares que entregan recursos todo el año, sin distinción de si es verano o invierno, Claro. ¿no es cierto? Entonces, esos grandes pulmones que están permanentemente bombeando productos, había que llegar a esos productos. ¿Y cuáles eran esos productos? Miel, madera, pigmentos, plumas, ¿eh? ¿Y cuáles eran los productos que les interesaban a los selváticos? Bueno, metales, sal y muchos otros elementos, minerales, pigmentos también, pigmentos traídos de toda de la zona cordillerana. Bueno, entonces, en definitiva, digamos, el criterio que se eligió, que se tuvo en cuenta, ese es el de la complementariedad. Los incas bajaban a la selva, los incas atravesaban la cordillera, el altiplano, los incas subían a la montaña, también iban hacia la costa. Entonces, se trata entre los 6 países de tener un panorama general de toda esa variedad de caminos, toda esa variedad de sitios, toda esa variedad de pisos ecológicos, que en definitiva son los que tenemos, ¿no? En La Rioja, por ejemplo, es uno de los
pocos casos que tenemos en el país de caminos paralelos, caminos dobles, que hay un colega y amigo, Sergio Martín, que está estudiando y que tiene fines ceremoniales, rituales relacionado con el cordón de Famatina, que también es un adoratorio de altura. Entonces, vemos que cada camino, que cada lugar tiene una particularidad, ¿no? Entonces, si nosotros tomásemos, por ejemplo, este camino de La Rioja o este camino de Tambillos, Tambillitos, de Mendoza o solo el Puente del Inca o un elemento en particular para decir, bueno, esto es patrimonio mundial, habría que trabajarlo mucho, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que cuenta? La complementariedad, ¿no? Entonces, tenemos un puente natural, que es Puente del Inca, que a su vez marca el extremo meridional del imperio Inca, ¿no es cierto? Entonces, es un camino importante, aunque el camino prácticamente haya desaparecido, aunque no se lo vea, pero es importante porque por ahí pasó, queda una pequeña senda, una pequeña huella, pero ese era el camino, por ahí pasó. Entonces, eso es lo más meridional. Lo mismo pasa con Colombia. Era el camino más septentrional y prácticamente no existe ese camino, ¿no es cierto? Existe un trazado, una senda, pero camino como tal prácticamente no existe. Pero tiene valor, ¿por qué? Porque estuvo alguna vez, ¿eh? Entonces, y es el extremo norte, Mendoza el extremo sur, y así, ¿no es cierto? Toda esa complementariedad, toda esa sumatoria de cosas hacen justamente que el Capacñán tenga esta riqueza, ¿no? Yo recién te corté cuando estabas explicando qué significa pertenecer a la UNESCO y te hago otra pregunta porque no me gusta cortarte. ¿Cómo participan los pueblos o las aldeas o los habitantes que están a la vera del camino? Bueno, la participación es plena, ¿por qué? Porque el esquema de organización el plan de gestión, digamos, del Capacñán, eh, es- tiene una estructura, podríamos decir, piramidal, ¿no? En el sentido de que en la base de la pirámide, donde se asienta justamente todo, están las comunidades, ¿no? Entonces, ¿y cómo están las comunidades? Justamente a través se ha creado, y todos los países la tienen, y todas las provincias también, se han creado unidades de gestión local, ¿no? Entonces, cada provincia, cada país tiene X cantidad de unidades de gestión local. Nosotros, por ejemplo, en Salta tenemos 4 unidades de gestión local porque tenemos sitios en distintos lugares, entonces tenemos 4 unidades de gestión local, que a su vez se articulan con una unidad de gestión provincial, que en el caso de Argentina, a diferencia del resto de los países, y ya voy a comentar por qué, tenemos 7 unidades de gestión provincial, ¿no es cierto? Ajá. ¿Por qué? Porque somos siete provincias. Ahora, en el resto de los países no pasa eso, ¿no? Y eso también le otorga cierta complejidad al Capacñán, porque nosotros, estas 7 provincias, tenemos constituciones aparte, es decir, nuestro país es un país Claro. federal. Entonces, al ser federal, tenemos estados independientes, ¿no? Entonces, cada provincia va a tener su propio Capacñán, ¿no? Y lo va a manejar con sus recursos, todo. En el resto de los países, los 5 países restantes son más bien unitarios, entonces hay una sola oficina Capacñán para todo el país, una unidad de gestión provincial, nacional y las locales que hayan, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos, entonces, te decía, la participación de las comunidades está en la base. Yo voy a hablar de Salta porque es el caso en el cual donde yo vivo y donde yo trabajo, ¿no? No puedo hablar de otras provincias, eh, por respeto, básicamente, ¿no? Pero yo a través de Salta muestro cómo es el esquema, cómo estamos trabajando, y bueno, y las otras provincias más o menos, con mayor o menores posibilidades, con mayores o menores recursos, hacen lo que pueden, ¿no? También, y los otros países también. Nosotros tenemos estas 4 unidades de gestión local. Eh, 2 años antes de que se declare Patrimonio de la Humanidad, intensificamos nuestras visitas y ya no había nada que relevar, ya habíamos relevado todo el camino, ya teníamos todos los planos hechos, ya teníamos todo, entonces lo que empezamos a hacer es trabajar de manera intensiva con las comunidades locales para lograr conformar estas unidades de gestión local. Nosotros tenemos unidades de gestión local que fueron creadas en 2011, 2012, 2013, o sea, y una última ya en 2014 post declaración, es decir, antes de la declaratoria ya teníamos las unidades de gestión local conformadas.
¿quiénes integran la comunidad, las unidades de gestión local? Todas las personas que viven en torno a los sitios arqueológicos o en el área, digamos, ¿no? Y cuando digo todos, no estoy hablando solamente de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque tenemos comunidades criollas, tenemos un club de fútbol, tenemos una iglesia, o dos tipos de iglesia, o tres tipos de iglesia, y tiene gente que se congregan ahí, tenemos grupos de ama de casa, grupos de campesinos, o sea, todos. La policía, el correo, parques nacionales, o sea, depende, todos los actores que estén relacionados y que estén en vinculación con eso, es ahí donde tienen total participación. Entonces elaboramos un reglamento, ese reglamento fue la base sobre la cual después con las comunidades nosotros, ellos acordaron ya, estaban de acuerdo con una cosa, con otra no, se fue cambiando, y bueno, finalmente cada unidad de gestión local tiene su reglamento propio y se articula a su vez con la unidad de gestión provincial. Nosotros, por ejemplo, que estamos en la unidad de gestión provincial, no formamos parte de la unidad de gestión local, ¿no? ¿Por qué? Porque las decisiones tienen que ser pura y exclusivamente de ellos. Entonces, nosotros tenemos un esquema de lo que se llama de cogestión. Estamos cogestionando los bienes, ¿no? Entonces, sobre estos bienes de patrimonio mundial, nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin la consulta de la gente que vive en el lugar, sin la consulta de las unidades de gestión local, ¿no? Y asimismo, ellos también no pueden tomar una decisión sin consultarnos nosotros, porque somos nosotros también los que tenemos que dar la cara ante UNESCO. Entonces, es un trabajo de cogestión. ¿Decisión de qué? ¿De mantenimiento? ¿De ponerlo al turismo? ¿Decisión sobre qué? De todo. Todo, mantenimiento, el turismo, absolutamente todo, ¿no? Problemáticas que pueden haber. ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, las primeras veces que fuimos a las comunidades, fuimos con nuestra carpetita y nuestras fotos y hablando del patrimonio y de la importancia que tenía todo esto que iba a tener. Y por ejemplo, voy a poner un caso en Santa Rosa de Tastil, ¿no? Que hay un sitio arqueológico Tastil, que queda a 100 kilómetros de la ciudad de Salta. Llegamos a hablar de patrimonio y la gente nos dijeron, sí, está todo bien con el patrimonio, pero no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos conexión. ¿De qué patrimonio me hablan? O sea, patrimonio significa que va a venir gente, que pueden venir turistas, y no tenemos las condiciones básicas. Entonces, ahí hay una foto de Tastil. Entonces, si bien eso es algo que escapaba totalmente de nuestra área, lo que sí hicimos, ¿no es cierto?, justamente como unidad de gestión provincial y como gestores del patrimonio en definitiva, es ayudarles a ellos a gestionar todas estas necesidades que tenían, ¿no? Entonces, de esa manera, hoy esa comunidad ya tiene agua, hemos logrado que conecten 4 kilómetros de cañería, que hagan una toma en la montaña más alta porque ya se había secado la vertiente donde sacaban el agua. Hoy tienen wifi, cosa que no tenían para nada, o sea, viviendo a 100 kilómetros de la ciudad no tenían wifi, no tenían teléfono, no tenían radio, no tenían nada. Y bueno, y todo eso, digamos, es gracias un poco a la visibilidad que otorga justamente un patrimonio mundial, ¿no? Bien trabajado. Claro, Cristian, empezaron a principios del 2000, tienen la declaración de la UNESCO. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo evoluciona el tema? ¿Ves que las comunidades se están integrando, le están sacando provecho turístico? Saquemos la pandemia, ¿no? ¿Está evolucionando como se esperaba? Voy a volver a hablar del caso de Salta. Nosotros hemos gestionado y hemos conseguido fondos del BID, ¿no? Del Banco Interamericano de Desarrollo. También habíamos conseguido fondos del CFI, Consejo Federal de Inversiones. Eso nos permitió a nosotros realizar todo un relevamiento de los sitios con mayor profundidad de la que nosotros lo habíamos realizado, ¿no? Estoy hablando con mejor tecnología, a través de drones, por ejemplo, generando ortomosaicos y tener mapas con curva de nivel a nada, centímetros. Es decir, un máximo grado de perfección en cuanto al registro. Por otro lado, otras consultorías que se hicieron
vinculadas con la antropología social para ver cuáles son las problemáticas, cuál es los antecedentes y la proyección que tiene todo esto, determinar los problemas que puedan llegar a haber en términos generales, ¿no? Eh, por otro lado, estudios geológicos para ver los sitios si realmente tienen geológicamente, porque a veces uno dice, esta estructura está bien, pero geológicamente está inestable, o geomorfológicamente porque hay una cárcava que se está formando, o un problema con la lluvia, con la humedad, con lo que fuese, entonces todo eso. Y después también otra consultoría a nivel de la conservación arqueológica propiamente dicha, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos todo eso, trazamos lo que en estudios de impacto patrimonial y ambiental se llama un estudio de línea de base, con recomendaciones. Y ahí pasamos a la segunda etapa, es decir, las recomendaciones, por ejemplo, del arqueólogo que fue Luis Alberto Martos López de México, decía de que tal estructura había que consolidarla porque tal y tal motivo. Y así teníamos, digamos, al detalle de lo que es Tastil, de lo que son cada uno de los sitios arqueológicos, estructura por estructura, que era la intervención que había que hacer. Entonces, de esa manera, con toda esa base de datos, pasamos a la segunda etapa, a la ejecución de las obras. Y acá viene una cosa bien interesante, porque estas obras, la gente del BID nos decía de que, bueno, contratemos una empresa y que la empresa de conservación se haga cargo. Y resulta que en Argentina no tenemos empresa de conservación arqueológica. Entonces había que hacer algo específico. Claro. Y lo que hicimos nosotros fue proponerle, decirle, bueno, miren, nosotros lo que proponemos es lo siguiente: capacitar a la gente del lugar y traer especialistas, más nosotros, digamos, como profesionales idóneos de acá del lugar, capacitarnos todos y entre todos llevar adelante las obras de conservación. Felizmente, después de muchas negociaciones, fue aceptado, y es así de que en Tastil el anteaño pasado, fines del anteaño pasado, en 2018, empezamos ya con la capacitación. Vino la arqueóloga Amelia Pérez Trujillo del Cusco, unos geólogos locales y nosotros como arqueólogos regionales. Nos capacitamos, estudiamos, intercambiamos ideas, metodologías, y finalmente llevamos adelante la capacitación de 15 personas en la Quebrada del Toro y la Puna, para que junto a ellos, que eran miembros de la comunidad, hagamos las obras de conservación, a quienes se les pagó no solo por la capacitación, sino también por el trabajo. Y después terminamos esas obras y empezamos con el Valle Calchaquí, y empezamos nada más porque se cortó ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Pero tenemos la gente Claro. ya capacitada y esperando para seguir trabajando en esos lugares. Tenemos a Cristian Vitri acá y no podemos dejar de hablar de las momias del Yuayacu. Tenemos 10 minutos. Este, Cuando yo fui al museo, me quedé hipnotizada porque gracias a Dios lo han puesto de una forma que se puede ver muy cerquita las momias, se pueden ver muy cerquita. Ujú. Contaros en los 10 minutos que faltan un poquito más, ¿por qué pusieron esos niños allí? ¿Qué buscaban? Y bueno, y todo lo que te parezca que sea interesante, ¿no? Respecto a esa ofrenda especial en ese lugar. Bien, un poco para poner en contexto, la expedición se realizó en el año 1999 bajo la dirección del doctor Johann Reinhardt y Sí. la codirección del doctor Chávez Chávez, y también Constanza Ceruti, ¿no? Digamos, el grupo que lideraba, y participamos, en total éramos 14 personas. Yo participé en toda la parte inicial de la expedición. En la segunda mitad ya no participé, pero sí después participado en absolutamente todo, digamos, ¿no? Cuando se bajaron los cuerpos, cuando se creó el museo, o sea, toda esa serie de decisiones. En su momento, una vez que se bajó todos esos elementos de gran valor para la cultura, para la ciencia, sin duda, este, el, el asunto era qué hacemos, ¿no es cierto?, con eso, porque está bien, la provincia compró freezer, se pusieron en freezer estos cuerpos, y bueno, ¿y qué hacemos con eso, no? O sea, o lo dejamos en un freezer y queda, digamos, como material científico, o lo damos a conocer. Entonces,
ahí entraron ya una serie de discusiones y cuestiones técnicas, éticas, teóricas, de todo tipo. Finalmente, presiones también, incluso para llevarse los cuerpos a otro país. Sin embargo, el gobierno de Salta lo que decidió es decir, bueno, nosotros no vamos a permitir que, en primer lugar, que nadie se los lleve. En segundo lugar, vamos a generar el mejor museo, el mejor laboratorio, para que los que quieran estudiar no nos pidan los cuerpos, sino que vengan y estudien acá, ¿no? Entonces es así de que se creó el museo con un laboratorio de criopreservación que es único en el mundo. Nosotros fuimos a la montaña a partir del año 2005, principio del 2005, que es cuando se inaugura el museo, a fines de 2004 se inaugura el museo. Entonces a principios del 2005 nosotros fuimos al Yuyayaco por primera vez, digamos, como una expedición científica, llevando datalogger que medían temperatura, humedad, presión, con cada 4 horas y con un rango de un año, año y medio, y así fuimos 4 años, 3 años seguidos, ¿no? Ir a la cumbre, excavar donde estaban los niños, dejar los datalogger, al año siguiente sacarlos, poner otros y así. Todo eso nos dio el parámetro para tener las máximas, las mínimas y todo eso, y generar un diseño de prototipo para la conservación con exhibición, ¿no? Y de esa manera se generaron las máquinas con la mejor tecnología, que se lanzó una licitación internacional y la ganó el INVAP de Bariloche, el Instituto de Balseiro, felizmente, entre otras firmas internacionales, y quedó todo en nuestro país, ¿no? La idea, la realización y toda la tecnología que se hizo quedó en manos de nuestro país. Entonces, de esa manera se montó ese museo, un museo moderno, desde la modernidad mostrar el pasado. Es ¿Mm? hermoso ese museo, es hermoso. Está tan montado que uno se estremece sin saber nada, simplemente recorriéndolo. La verdad es un orgullo argentino. Felicitaciones por ello. Sí, 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 realmente, y uno ve los comentarios de la gente y todo esto, y además cuando trabajamos, por ejemplo, con el guión museográfico, eh, la idea era quitar un poco el morbo de la gente, ¿no es cierto? Porque momias quieren ir a ver los cuerpos, ¿no es cierto? Entonces hay toda una serie de información atractiva, interesante, que te muestra la vida, cómo era, que los textiles, que la ceremonia, o sea, tantas cosas que te disuade, y finalmente cuando ves los cuerpos ya tenés otra cabeza, ¿no? Otro chip. Por supuesto, eso no se logra con todo, ¿no? Pero bueno, es la idea, ¿no? Es la idea sacar ese morbo y no hablar de la momia. Por ejemplo, en el guión museográfico no se habla de muerte, no se habla de momia, no se habla de sacrificio, siempre se habla de ofrenda, de niños, o sea, siempre con un mensaje que va mucho más allá del morbo natural del ser humano. No digo que esté bien o mal, es nuestra condición también, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, tenemos 7 minutos, hay gente que se está saludando de todos lados, gente que cuando muestro fotos dice, estuve ahí, lo recorrí, gente que te manda Mm. saludos de Bariloche, de La Rioja, de todos lados. Tenemos 7 minutos, yo, vos sabés que con vos estaría 10 años hablando. ¿Por qué esos niños ahí? ¿Por qué los Bueno, pusieron en la esa, cumbre? esa era una ceremonia que se la conoce con el nombre de Capacocha o Capacucha, en quechua bien pronunciado o mal pronunciado por mí, ¿no? Pero Capacocha, digamos, era una celebración estatal, una de las más importantes desde el punto de vista ceremonial, en la cual se realizaban alianzas y además de peticiones, ¿no? Era como una suerte de triangulación, porque a veces uno ve normalmente de que hay parejas de chicos, ¿no? En el caso del Yuyayaco nosotros vemos que hay una parejita de chicos de más o menos 6 7 años de edad, ¿no Sí, es cierto? Entonces, un niño de una comunidad A se casaba simbólicamente, ritualmente, con una niña de una comunidad B. Entonces, esas dos comunidades que posiblemente antes no se conocían, después de ese casamiento ritual quedaban hermanadas, ¿no? Y eso eran lazos que se tejían con el Estado inca, ¿no? Entonces, de esa manera, el Estado inca se aseguraba, digamos, de estas comunidades. Por otro lado está el hecho de las ofrendas en sí, ¿no? Cuando hasta el día de hoy pasa, o sea, uno cuando en la Pachamama, cuando se hace la ofrenda, claro.
no se da lo que le sobra a uno. Por ejemplo, si tenés cultivo de zapallo, por poner bueno, se elige el mejor ejemplar del zapallo y con eso se hace una comida, y si tenés ganado, el mejor animal, y haces la ofrenda, es decir, entregás lo mejor para recibir lo mejor, ¿no? Es una manera de poder entablar un contacto con las divinidades y con los seres tutelares, con los dioses, en definitiva, ¿no? Entonces, por eso es de que, ahora, un dato interesante es de que eh, en ningún lugar en el mundo hay tal concentración de montañas con restos arqueológicos. Yo al día de la fecha tengo registrado 226 montañas con restos arqueológicos en todos los Andes. Es una locura, es decir, subieron hasta hoy que se sepa, seguro que esto se duplica o triplica con los años y otros investigadores que ojalá los haya, pero los incas subieron a esas montañas, muchas de ellas, varias decenas de 6.000, y la mayoría son 5.000 cerros de 5.000 metros. Entonces, tremendo esfuerzo. Antes que nazca el montañismo como deporte, acá ya se estaba subiendo con fines ceremoniales, pero el ser humano a 6.000, casi 7.000 metros, es lo mismo, ya sea que por una cuestión de deporte, una cuestión ceremonial, es el cuero de uno que está ahí arriba, ¿no? Entonces, eso es importante. Eh, Nos quedó, faltan 4 minutos, este tema es muy interesante, nos quedó el tema de los zapatos, el tema del calzado que vos descubriste, analizaste, que lo podemos comprometer para otra que sea exclusivo. ¿Puede ser? Bueno, puede ser, por supuesto. Hacemos una del calzado exclusivo. Es muy interesante, bueno, los detalles que nos podés dar, ¿no? Que nos podés dar. Ahora, ¿esos niños eran de la zona del Yuayaco? Mira, los estudios genéticos nos dicen otra cosa. O sea, en primer lugar, no hay poblaciones grandes en torno al Yuyayaco. Lo más cercano posiblemente sea San Pedro de Atacama, del lado de Chile. Y del lado de Argentina, el Valle Calchaquí, que está mucho más lejos que San Pedro de Atacama. Pero la genética nos habla de que estos niños eran provenientes del actual Perú, ¿no? Del Valle de Colca, de Arequipa. este, Así que, bueno, la genética nos da una pauta, una orientación Vinieron en ese sentido. caminando desde allá, Exactamente. Lo acompañados. que pasa que la ceremonia en realidad era básicamente de que los niños partían desde un punto, iban hacia el Cusco y después volvían, ya sea a su punto o al punto donde el Inca determinaba. Ahora, cuando se trataba de una política expansionista, cuando iban a conquistar un nuevo territorio, una manera de conquistar el territorio es sacralizarlo, dotarlo de una fuerza religiosa Ah, impresionante o muy buena. Entonces, estos niños posiblemente hayan salido del Cusco directamente porque no tenemos comunidades cercanas. Entonces salieron del Cusco y fueron ofrendados ahí, con lo cual hay un gran hito, una gran montaña que tiene una tremenda sacralidad, y son como pivotes de identidad, de religiosidad, que van a ir articulando todo un paisaje sagrado, que no era solamente un paisaje conquistado desde el punto de vista bélico, sino conquistado desde un punto de vista ritual. ¿los tres subieron en el mismo momento, en la misma ascensión? Hay distintas hipótesis, yo pienso que no. Para mí fueron tres eventos totalmente distintos, ¿no? Y eso uno lo puede ver en las ofrendas, ¿no? Por ejemplo, el niño tiene 5 eventos de ofrendas diferentes, ¿no? Es decir, fue puesto acá y tiene, aparte de su ofrenda inicial, tiene 5 grupos de ofrenda. La doncella tiene 3 o 4 grupos de ofrenda y la niña del rayo no tiene más ofrenda que la inicial. Entonces, cada ofrenda posterior significa de que ya estuvo enterrado y que fueron a ofrendarle de nuevo otros elementos, ¿no? Entonces es la hipótesis que yo sostengo. Cristian, se nos está acabando el tiempo. Te agradezco muchísimo quedan 28 segundos, tu predisposición, tu amabilidad. Sos nuestro amigo y muchas gracias. Muchas gracias. No, Tenés bueno, gracias, 19, gracias a ustedes. 18 segundos.
Sabés que en Esto, Mendoza, esto es como la televisión, ¿no? Bueno, no, simplemente agradecerles a ustedes y a los que estuvieron escuchando, la paciencia. Y bueno, ya nos veremos seguramente en otra charla de esta que